darle las gracias por contar conmigo. Y nada más, como siempre lo he dicho, que el libro Partir para contar, para mí es un testimonio de mucha inmigrantes subsaharianos, que si hablamos de héroe realmente no es porque el título Mahmoud ha cogido responsabilidad para contar la historia, pero son miles de jóvenes que han hecho el mismo camino. Como siempre lo he dicho también, que es muy complicado de contar en general la inmigración africana, porque es cuando dices África, porque somos muchísimos y hay muchas clases sociales de inmigración y al final da igual que sean el, el inmigrante con estudio que ha venido formado y el inmigrante clandestino, al final nos convertimos estando en Europa como todos negros sin papeles. Aunque, y de hecho que en Sevilla, nuestra asociación de África Voz Propia, son la mayoría universitarios que no tienen ni idea lo que es recurrir entre una frontera a otra, que salieron directamente de Senegal hacia París, de París están aquí en Sevilla trabajando. Bueno, le he dicho, el libro, la idea del libro viene de, sobre todo para mí, era dar un poco de mensaje, por eso salió en francés, a los hermanos que tenemos en otro país, que siempre se venden como en Europa es el dorado, ¿no? En general. Y evidentemente de una parte puede ser, pero que la otra parte no es realmente lo que nos venden. Entonces, he defendido siempre mucho de intentar, cuando volvió a mi casa la primera vez, reunir los jóvenes para intentar hacerle entender. No cerró la frontera a nadie, o sea que si no sería egoísta, porque yo estoy aquí y de verdad que he evolucionado aquí mucho más que cuando estuve en Senegal. Pero, evidente, la realidad hay que decirla, ¿no? Como tal como es. Dicho eso, y voy a volver por el libro, y siempre lo he dicho, que en el instituto cuando lo presento los jóvenes siempre me suelen hacer una pregunta muy rara, ¿no? ¿Por qué no ves si, por qué no ves aquí esta más cortita para llegar a Europa? Porque tú has hecho la vuelta hasta ir en Libia. Y eso a mí son cosas que me llaman mucho la atención porque cuando el tema de la televisión es muchas veces es como la barbaridad, ¿no? Es decir, es que en Sevilla, no sé si en otros sitios, pero como siempre he vivido en Sevilla, en España, suelen decir, oye, es que si todos vienen no cabemos. O sea, como si fuera todos los jóvenes africanos, tenemos dirección decidido que teníamos que venir a Europa. Cosa que digo que no es verdad, porque realmente yo, si mi propio inicio no era venir a Europa, era inmigrar en Costa Marfil. O sea que la inmigración de los países de África entre sur-sur es mucho más lo que se imagina hacia el norte. Lo que imaginan directamente al norte son gente como un poco más clase económica, que tienen como idea o medio económico bastante más elevada, que pueden pensar a conseguir visados. Pero la gente como nosotros, que venimos de los rurales, ni a la capital nuestra no somos capaces de quedar, porque somos gente muy pobre que ni alquilar un piso en la capital, ¿cómo podemos imaginarnos a ir directamente hacia Europa? Pero sin embargo, como hay una circulación entre la frontera africana, la mayoría de nuestros hermanos van en Costa Marfil, se quedan años y vuelven con un poquito de dinero, de eso se compran una par de vacas o montan una tienda y así sobreviviendo. Y nosotros copiamos de ellos. Fue la idea mía, pero no era una decisión de mi familia que sí, que me apoyan para decirle, porque eso es la inmigración elegida, ya llegaré a explicarlo un poquito más adelante. Entonces, para mí era como muy importante que la gente sepa que la inmigración entre los países sur-sur es mucho más, porque yo por eso el destino me ha llevado por dirección de Libia, porque llegando en Mali nos encontramos que en 2002 que la guerra de Costa Marfil empezó otra vez y no había manera de entrar en Costa Marfil. Y entonces la gente que estaban en la frontera lo que nos hacían era como lanzarnos otras opciones, ¿no? de visión para decir, oye, que en Costa Marfil no entra más porque allí hay una guerra. Pues no como aquí, cuando hay una guerra, por ejemplo, aquí yo veo que la mínima guerra que está en mi región, en Senegal, se lo difunden aquí, pero sin embargo la gente de mi pueblo le llamo que no sabe ni si hay una guerra allí. Entonces no es lo mismo, la información no era la misma. Yo cuando llegamos y nos dijeron eso, y encontrando con el hermano, decía, oye, hay otras opciones, o Camerún, u otro Gabón,
o Guinea Ecuatorial, o Angola, o Libia. En ese caso, nosotros nos tocó a dirigirnos por dirección de Libia. Pero, ¿qué pasa en ese camino? Como yo lo he dicho, me da cuenta también, ¿no? Después de llegar a Europa, somos muy importantes. Fijaros de toda la frontera, porque en ese no se ve bien, pero si es el libro en francés, ya veréis donde esto tiene símbolos de donde cada frontera, cómo no paraban y a sacarnos dineros yo estoy hablando de nuestro país, de nuestro propio países subsaharianos, que viven en nosotros, encima de la inmigración. O sea, que toda la frontera tenía que pagar un puesto para cruzar la frontera. Y a mí me alucinaba porque estamos hablando de funcionarios militares o servicios que tienen un salario, pero que el salario no es, ni siquiera es suficiente para sobrevivir. Entonces viven en nosotros, lo poco que tenemos. Dicho que yo he hecho 3 años y medio antes de llegar en Europa. Y hay compañeros que llevan 6 o 7 años. O sea, que antes de llegar en el monte de Gurgu, es Ceuta primero, estamos hablando. Y la inmigración nuestra, como es una inmigración, como le llamamos entre nosotros, nómada, no es una inmigración decidida directamente que vamos en Europa. Estamos buscando para mejorar nuestra vida. Y otro igual, compañeros que han huido de guerra, que van acompañándonos y sobreviviendo sobre la marcha. Entonces, y para mí hay una cosa que me reflexiono, que la mayoría de la gente, para mí no se habla nunca, la verdadera cadáveres que hay en la inmigración subsahariana, para mí es el cruce del desierto. Os explico. Estamos hablando de gente que estamos entre diferentes clanes de Tuareg. Y todo el mundo sabe que los Tuareg son los reyes del desierto. Y cosa que con igual, a lo mejor si tenía un paquete de cigarro, podían llevar el cigarro y si no llevan al destino no cobran. Pero sin embargo a nosotros saben perfectamente que somos mercancía para sobrebuscar vida, porque ¿qué pasa? Que el Tuareg argelino, nigerino que nos cogen, nos llevan hasta casi llegando a la frontera de Janet, no tiene derecho a entrar en el territorio argelino. ¿Qué hacen? Nos soltan en plena frontera del desierto. Y eso por si tenemos suerte, que podemos encontrar a los Tuareg argelinos, que nos van vaciando todo, para decirnos que nos van a llevar otra vez hasta Libia. Por ejemplo, en nuestro convoy, éramos 90 personas, y son 4x4 que llevaban, las cruces, que llevaban cada 4x4, 30 personas dentro del coche. Entonces los 3 son convoyes que hacen, porque ellos necesitan tener un convoy para poder defenderse, para poder tener, y son gente bien armada, porque está llevando gente que ya estamos entrando en un sitio que corre riesgo para nuestra vida. Entonces están bien armadas. Y de hecho que cuando llegan, la primera cosa que hacen, se apartan del grupo, ¿no? Que se quedan allí como una defensiva, que allí no podemos acercarnos. Y tienen una persona siempre que le está rondando, otro que duerme, otro que están allí sentados esperando por su caso. Entonces, en esa circunstancia, y hubo nuestro convoy, por suerte, hemos llegado a llegar en Gat, en Libia. Pero hay convoyes que la gente esa no ni siquiera ha llegado, porque la han soltado en pleno desierto y no se le encuentra nadie. Ejemplo, nosotros, por ejemplo, cuando nos soltaron los nigerinos, nos cogieron los argelinos. Y los argelinos cuando nos llevaron hasta la montaña, allí 3 kilómetros, ahí nos soltaron con una guía andando. Y el guía nos decía la cosa muy clara. El que no coge su ritmo, él le da igual. O sea, que no va a esperar, porque su vida corre de riesgo también. Entonces, los que éramos fuertes y que hemos cogido el ritmo del tío, cuando de todos los 90 que estábamos, porque el único sitio yo creo que somos egoístas, digo egoístas, cuando hablo de egoístas, es el único sitio donde tú piensas a ti mismo. Ya no te importa ni siquiera a tu hermano, te importa cómo tú te salvas de allí, porque son 3 días o 4 días andando en el pleno desierto. Y si te soltan en el pleno desierto ya no tienes más remedios, se te queda allí. Y esto, para llegar nosotros a Libia, éramos 18 personas que hemos cogido el ritmo del guía. No significa que los demás se han muerto, pero porque es el único sitio del puesto policial, además, en ese camino,
que colaboran con nosotros, porque la primera cosa de policía argelina que está en el pleno desierto, que cuando nos ven, la primera cosa que corren con garrafa de agua y pan seco para decirnos, oye, toma, ¿y por dónde venís? Porque saben perfectamente dónde venimos, es un riesgo total de peligro para nuestra vida. Y claro, de eso para mí es un sector donde empecé a pasar el miedo del camino. Y claro, llegando en Libia, en otro contexto, en 2003 cuando llegamos a Libia, acordaros que en 2003 que los americanos cogieron Saddam Hussein en esta época. Y Libia se puso, como Gaddafi, se puso a acuerdo con la Comunidad Europea que controlaba la frontera, que no podíamos cruzar en otro lado. No es como ahora Lampedusa, como es una guerra, todo el mundo entrando. Pero en ese año, si os acordáis muy bien, que nadie no hablaba de Lampedusa. O sea, que nadie no hablaba de cruzar el desierto, la patera hacia Libia, porque era imposible. Pero, ¿por qué? Porque es un país, para mí, muy violento, muy racista contra los subsaharianos, y sobre todo cuando ya hay una normativa que ponen, ya es una normativa firme, porque es una normativa que lo respetan todo y en una manera, como suelen decir aquí en Andalucía, rajatabla, ¿no? Que no hay negocio, ¿no? Entonces, eso surgió que con ese sobreviviendo ahí no había mucho riesgo, fue cuando nuestra idea decimos, mira, vamos a intentar a Marruecos, porque en Marruecos sabemos perfectamente que hay una valla que separa España y Marruecos, ¿no? En África, ¿no? Y fue cuando decidimos nosotros a seguir para adelante nuestro camino. Fíjate eso. Voy a hablar un poco de los hogares senegaleses, lo importante de los hogares, porque los hogares que muchas veces le he escuchado a la televisión, ¿no? Que hablan de los guetos que como si fuera una red de mafia, para definir. A mí me hace risa porque la mayoría, no sé dónde cogerán esa red de mafia, pero la mayoría de nuestras redes, yo por ejemplo, en mi caso de nuestro hogar senegalés, lo que teníamos estudio de geografía, sabíamos dónde estamos en este momento, éramos poca gente. La mayoría son analfabetos. Y me hago la pregunta, ¿cómo un analfabeto puede ser mafia? Bueno, puede ser agresivo, ¿no? Que al mejor de pelearse se va a pelear, pero ¿cómo va a poder organizar una mafia? Porque los hogares son hogares para poder emprender el nuevo camino. Y en ese camino no se puede, lo nuestro, no estoy hablando en general, pero el camino de eso es lo que hemos hecho. Y el camino que pasan por Argelia, es imposible que una persona lo hace solo. Y aunque tú tengas dinero, tú tengas los millones de euros, se te acaban en el camino. La única cosa que te puede salvar la vida es la solidaridad que tenemos entre nosotros, la ayuda mutua. En el libro, cuando lo leéis, ya veréis que casi cada tramo yo tengo dinero y el otro no tiene dinero. Y uno tiene dinero que llevan a otro, los demás. Y repartimos el dinero para que, dé el ejemplo, nosotros cuando entrábamos en Níger, como desde Mali nos quitaban dinero, lo que hacíamos en un momento dado, conseguimos, mira, porque hay una normativa que ponían, la policía te decía, senegalés 10.000, nigerianos 25.000, camerunés 10.000 o lo que sea. Entonces, son impuestos individual. Nosotros lo que hacíamos, sacamos todo nuestro dinero, dábamos a una persona. Es una estrategia en otra, porque para aprender la vida teníamos que sufrir un momento dado, de veía que nos quitaban dinero. Entonces, uno pagaba y se quedaba con el dinero demás. Y los demás nosotros veníamos, decíamos que no teníamos ningún duro. Si no revisan, no encuentran nada, lo que te hacen, te dan una paliza, dos, y tú pasas, porque ya se dan cuenta que realmente no son ellos solo que lo hacen, los demás lo hacen también. Entonces, cruzando toda esa frontera, va el cambio de la nacionalidad que vamos teniendo, pues donde ya no tenemos nacionalidad. Por ejemplo, para cruzar Argelia, no podemos decir que somos otro país que ni si fuera Malí, porque es el único país con quien tiene acuerdo, diplomacia, que pueden cruzar sin visado. Y lo otro lo que hacen, te mandan otra vez en el desierto. Y claro, a todos los que teníamos documentos, no nos interesan, aunque tú tengas un pasaporte nuevo que suelen decir que es Schengen Europea Africana, pero que no te sirve para nada. Entonces al final ahí convertimos ser todos malienses para cruzar Argelia. Y llegamos en parte de Marruecos, ya
nos convertimos todos entre senegaleses y malienses, porque hay un acuerdo de diplomacia entre senegaleses y marroquí, que hay mucho marroquí en Senegal. Entonces ya nos convertimos a ser todos senegaleses otra vez. ¿Sabes? Entonces, llegando para mí, de todos los viajes que hemos hecho, imagínate, con los 3 años y medio de mi viaje, la mitad lo he hecho en Marruecos. Particularmente entre la monte de Gorgu, donde estuve en primera vez, y después en el monte de Beliunes, que es Ceuta, enfrente de Melilla, aquella época. ¿Sabes? Os explico un funcionamiento porque ya allí, llegando en Argelia, en la frontera entre Argelia y Marruecos, ya no encontramos realmente la precariedad, porque en los otros países donde estamos cruzando siempre hay opciones de que podíamos trabajar. Había un momento si tú no te encontrabas dinero, por lo menos te metías a los pueblos y te explotaban allí trabajando, pero gracias a la población, la gente del monte, de Rif, de Berberet, de no sé qué, que son los que nos orientan y son que comparten el trocito de pan con ellos. Gracias a ellos, si no fueran ellos, no va a haber inmigración ni Gordu ni Melelia, porque son la única fortuna nuestra donde podemos recopilar comida y que no, por lo menos, hay una ley que le persigue, ¿no? Que no tienen derecho, pero en hecho de que todos los días que llamamos a la puerta de la gente que nos van compartiendo trocitos de pan, para mí era la gente que tiene que agradecer. Pero a cambio, el contrario de la autoridad de policía marroquí. Ese es el desastre, ¿no? Que es lo que solemos hablar. Por ejemplo, me das cuenta que la primera vez, cuando estuvimos en Gorgu, yo salté la valla de Ceuta. Entré y el funcionamiento era ir a la comisaría. Fíjate en que nosotros huimos policía desde que salimos de nuestra tierra hasta llegar en España, ¿no? Y pero cuando tú llegas en Ceuta, la primera cosa que te piden es que tienes que ir a la comisaría y cuando coge allí un recibo, un número, si, a través de ese número que te van a recibir en el SETI. Si no, tú no puedes entrar directamente en el SETI. Y cuando entré, iba a la comisaría y antes de la comisaría hasta llegar al SETI, claro que no hay manera, porque tú salías, la policía le describía a la Guardia Civil el tipo de ropa que tenía en ese vuelo. Entonces, ellos te esperaban justamente, tenían un coche ahí al lado de la puerta del SETI y esperaban a una persona que tiene esa misma pinta. Por mala suerte el mío no ha sido el caso, yo no ni siquiera he llegado a salir allí. Me cogieron otra vez, pero algunas cosas que me pasan, como los de vuelto caliente, que se supone que como si fuera una cosa nueva, pero que ha existido porque yo entré en 2005 siempre, y nos sacan y nos dan a la policía marroquí. La policía marroquí lo que nos hace otra vez hacia a la frontera de Uzda, pero no nos llevan por la parte Magania, porque la autoridad argelina está allí, lo que nos llevan a la frontera con unos tantos kilómetros, con el cual teníamos que volver otra vez a andar. Los otros que no pueden, que tienen herida, porque realmente le dan exactamente igual que tú tengas un accidente o no. Y lo curioso es que cada vez que llegábamos, la policía nos decía, vuelve cuando quieras. Yo me quedaba diciendo, pero si realmente tú no me quieres aquí, ¿por qué me dices, vuelve cuando quieras? Y en la siguiente es en Beliunes, ¿no? Y otra vez entrando, y me coge la Guardia Civil, la Guardia Civil me saca por la puerta, y me coge la policía marroquí. Y eso en Tetuán, en la cárcel, nos llevaban haciendo fotos de diferentes caras y con ollas diferentes, ¿no? Y yo me quedaba diciendo, pero ¿por qué no hacen tantas fotos o lo que sea? Por ejemplo, era como, la próxima vez que me vuelvo para acá me van a matar porque me van a reconocer porque me ha hecho fotos. Pero no era el caso, porque el día siguiente, como estuve con un chico senegalés que venía con la radio escuchándolo, porque yo le decía que tú no estás tan cansado todavía porque estás escuchando radio, y daba noticias que como en nuestro autobús, donde estuvimos repatriados nosotros, éramos 42, más 4 policías, 46 personas, y anunciaba que éramos 140 inmigrantes repatriados, que nos cogieron en Ceuta. No, y yo me quedé diciéndole, pero tú estás oyendo lo que era, y ahí me di cuenta realmente de la foto que nos hacían y hay una significación. ¿Cuál es la significación? Después de venir a Europa me das cuenta realmente que eso lo paga la Comunidad Europea.
a cada persona que cogen. Mira, y a los saltos masivos de 2005, para ir más rápido que tengamos un debate, los saltos masivos de 2005, lo que le ha provocado, os explico. Estuvimos en una monte. Yo me acuerdo en febrero de 2005, hubo un momento que la frontera fue un poco fácil, entraron alguna gente. Y desde aquel momento cerraron la frontera, que no podíamos cruzar ni la base militar marroquí hacia cruzar para intentar asaltar la valla. Entonces las comunidades africanas que estuvimos se concentraron a quedarse dentro del gueto. Y claro, cada vez se acumulaba mucho más gente, porque cuando ya entra gente, los otros que están en Gurgu intentan venir en Ceuta para decir, mira, vamos a ese Gurgu, Ceuta, porque es mucho más fácil. Pero estamos hablando de circuitos de la misma gente, porque la gente que tiene dinero pagan la patera. Si hay una persona o un chaval marroquí que le venden que tú me pagas 1.000 euros o 2.000 euros o 3.000 euros, yo te llevo la patera, los que tienen posibilidades entran. Pero los que estamos allí, que no tenemos ningún duro, siempre los que estamos quedando allí, somos los siempre de como lo digo, ¿no? La mercancía negra entre Europa y Marruecos, porque son los mismos circuitos, porque los que no encuentran posibilidad de entrar en Ceuta se van en Melilla. So, los que no encuentran allí vienen para acá, porque eso es en función de que un amigo le diga, oye, por aquí ha entrado 2 personas, y dice, bueno, ahí a lo mejor más fácil, porque tenemos la esperanza, ¿no? Que allí sería más fácil. Pero en 2005 llegó un momento que en el monte de Bellunés teníamos bases militares que nos rodeaban y nos cortaban el camino donde podíamos ir a pedir comida a la población civil, que eran nuestros amigos, que realmente son nuestra madre, porque son lo que llamamos todos los días a la puerta y nos sacan comida. Y si no tenemos esa posibilidad de salir entre las montañas donde estamos, la gente llega un momento y dice, vamos a hacer algo, ¿no? Porque aquí no venimos para quedarnos secos aquí, venimos para intentar saltar la valla. Si es así, o sea, y hemos intentado llamar a nuestras autoridades, y las autoridades africanas, como son cómplices con el mismo sistema, ni siquiera nos contestan. U otra cosa que nos piden que si los que tienen documentos que tienen que presentarse allí, ellos le van a intentar buscar solución para intentar llevarle a su propio país, cosa que nunca no lo van a hacer. Entonces, en esas circunstancias, encontrando todo el rato, y además lo que venía Médicos Sin Fronteras, que nos traían un poco comida, porque lo único que teníamos contacto para ayuda, lo que único podían entrar, si ellos venían, en 5 minutos, cuando los militares le veían que se iban, en 5 minutos ya teníamos los militares ahí. Nos quitaban el arroz y quemaban la base plástico, y era invierno y teníamos la lluvia encima. Llegó la gente dice, vamos a hacer algo, ¿no? Porque así no podemos vivir. No podemos vivir. Y además, cuando tú cogías a la policía, yo me acuerdo perfectamente, cogía a la policía y nos decía, sube ahí la valla. Si sube ahí la valla, del otro lado vaya a estar muy, muy bien. Pero aquí no vaya a quedar. Entonces, dice, bueno, si me ha dicho sube la valla, sí, claro, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso fue, fue cuando la gente decidimos de saltar la valla. Pero también una estrategia, porque cuando ya un salto masivo de la valla, ya me das cuenta que cuando llegue en Europa, es que como todos los europeos se asustan, ¿no? Que vaya barbaridad la gente, ¿no? Que viene, ¿no? Que nos van a invadir, que no ven que aquí esto no hay trabajo, pero aquí no hay trabajo. De hecho que muchas veces hay gente que me dice, oye, que tiene herida y además con la sonrisa a mí me sorprende. Digo, no, pero para nosotros Ceuta y Melilla son los primeros paraísos que vamos encontrando. Aunque realmente al final no hay paraíso, te das cuenta cuando ya lleva más tiempo, pero lo hecho de que viene, duerme abajo de luz sin pensar que mañana te van a dar paliza, y es un paso grande para nosotros. De hecho que la gente se matan para intentar entrar, porque la otra parte no tenían vida, no tenían más remedio, no tenían otras opciones. La única opción es intentar asaltar la valla. Y además lo que nos obligan es eso, porque las autoridades lo que nos obligan, salta la valla, pero aquí no te va a quedar. Y todo el día así. Si no tenemos dónde podemos alquilar en el piso ahí dentro de las ciudades, y tampoco no es legal, que no podemos alquilar, ¿qué vamos a hacer? La gente salta la valla. Y eso es la mayoría que provoca el salto masivo. Y otro, para terminar, más rápido, la cifra que suelen dar, ¿no? La cifra redonda, ¿no? Que muchas veces
yo me acuerdo en lo del trabajo del 2014 y el Ministerio del Interior, ¿no? Que daba unos 22.000 inmigrantes subsaharianos que están esperando por el salto de saltar de Ceuta en Melilla, la valla. Eso no es verdad, o sea, para nada. Porque lo mínimo que si hoy en día abrían las puertas y vaciaban lo que está en la monte, le dije, mira, todos entráis, que ya no quedaba ningún más inmigrante subsahariano allí en Marruecos. Y si llegamos, no pasamos 2.000, de las dos montañas, estoy hablando. Si llegamos, no llegamos ni a 2.000, porque la época que estuvimos unos casi 800, pero era un momento dado de decir yo que estamos muchos, nosotros mismos reconocíamos que eso se ha cambiado, hay más gente todavía, más niños, más familias, no sé qué, y se quedábamos yo que aquí ya está mucha gente, pero claro, organizaciones, comunidades, nos calculábamos, éramos casi 800 por ahí, que no eran los barberos de 20.000 que están hablando, 20.000 no cabemos en el monte. Sin embargo, son las cifras redondas que le dicen y la población se quedan como, 2.000 que han entrado, por ejemplo, ahí te dan una cifra de 500, ha entrado 23, día siguiente 400 y ya se hace suma y son 900, pero que eso ya no para más, no, pero que son, ¿cómo se llama? El comercio, ¿no? O sea, que el otro empuja, el otro recibe, el otro empuja. Y la grande curiosidad que he tenido, cuando yo salté de la valla en 2005, en septiembre de 2005, 29 de septiembre 2005, yo pensaba que en el SETI no hay nadie, no va a haber con nosotros subsaharianos. Pero cuando llegué me sorprendió muchísimo y además era muy curioso porque la cámara de televisión nos enfocaban a la fila de los subsaharianos. Pero había más sirios, indios, bangladés, argelinos y marroquí dentro, que más la fila de ellos más larga que la nuestra. Sin embargo, aquí nunca, desde que entré en la península, nunca he visto una fila mostrándole ahora, a lo mejor ahora que Sirio está el refugiado sirio, pero que yo nunca he visto en el sitio de Ceuta y Melilla mostrando la cámara en esa parte. De hecho que no hacían filas diferentes, ¿no? Y yo me quedaba diciendo yo, ¿y esa gente dónde entra? Y el indio nos dijo que compartía con nosotros y dijo, no, pero vosotros cómo podéis hacer una barbaridad para entrar así, que tú no tanta herida. Nosotros le decimos, mira, cuéntanos cómo tú has entrado. Que venía directamente de Casablanca, pagando $5.000 y hacía directamente Ceuta. Y entonces ya me hago la pregunta, digo, entonces ¿quién es la mafia? Porque realmente si ese chaval debería estar conjunto con nosotros en el monte para intentar asaltar la valla, porque supuestamente que SETI está por eso, pero si no va a poder ir, ¿y cómo no vamos a encontrarlo allí en el SETI? Sin embargo ha entrado en la... Yo pregunto, porque ¿cómo tú has entrado tu pasaporte? Yo no, pasaporte otro. ¿Y quién lo organiza? Y esos son los guetos nuestros, no son nuestros guetos. O sea que no es nuestro gueto. Entonces, para mí era como decir, si decimos el SETI es para los refugiados, nos deberíamos encontrar por lo menos en el monte, ¿no? Para decir que estamos allí por la frontera. Pero como somos la mercancía negra, es la que sobre todo juega mucho por el tema de asustar a la población civil. Entonces, para mí era muy importante de dar esa voz a explicar un poco el sistema, no para ver realmente la realidad de ese camino hasta llegar en España, Después proyectaremos un poquito un vídeo que me gustaría que lo veáis, es en 2005 cuando hubo una caravana de la gente, los colectivos que fueron allí a una marcha por la solidaridad de los inmigrantes que entraron en 2005, porque hubo también disparos en ese 2005, aunque realmente supuestamente en los periódicos sale 6, pero son 13 personas, porque en la comunicación telefónica, que nosotros, la gente nuestra que no han conseguido entrar y hablando con nosotros, yo no hablo de más de lo que llevaron en el desierto, se secaron allí en el Layún, por ahí, por la parte de Sarabis. Eso ya es otro contexto, pero lo que llevaron a disparar y que murieron la otra parte, que no se habló mucho por España, porque claro, Marruecos reconoció la responsabilidad, y eran 13 personas, no 6.